Lamentablemente, ni toda la oración y la esperanza del mundo puede brindarle paz a Nubia en este mundo. Su muerte desafía la comprensión. Bienvenidas o bienvenidos de nuevo y gracias por estar aquí. Soy Cassie y esto es A Wicked World. La historia que tengo para ustedes hoy es sobre una niña de 10 años, cuyo cuerpo fue encontrado al costado de la autopista, años después de que ella y su hermano gemelo fueran adoptados por una pareja de monstruos. Esta es la historia de Nubia Barraona. Nubia y su hermano gemelo Víctor nacieron el 26 de mayo del 2000 en Spokane, Washington, de su madre Sandra Doctor y su padre Víctor Bustillo. Se decía que Nubia era amigable, amable y comprensiva con los demás. La niña también nació con hiperplasia suprarrenal congénita, que es una condición genética que afecta las glándulas suprarrenales y su capacidad para producir hormonas necesarias como el cortisol. Las personas con esta condición pueden tener problemas para mantener sus niveles de azúcar en la sangre, presión arterial y energía en niveles saludables. Debido a esto, Nubia tuvo que tomar medicamentos para ayudar a su cuerpo a producir las hormonas necesarias. Si no lo tomaba, probablemente no crecería adecuadamente o pasaría por una pubertad anormal. También podría hacer que se enfermara gravemente e incluso muriera. Ahora, la madre de Nubia, Sandra, había dado a luz a otros 4 hijos antes de tener a Nubia y Víctor. Pero como ella tenía problemas conocidos de drogas y alcohol, todos ellos habían sido retirados por el DCF. La madre también vendía su cuerpo por dinero de vez en cuando. Cuando nacieron las gemelas, Sandra afirmó que estaba sobria. Sin embargo, cuando Víctor y Nubia tenían solo 4 días de nacidos, el DCF recibió una llamada sobre el consumo de drogas de Sandra. A partir de ahí, fueron colocados en un hogar de acogida. Cuando Víctor tenía 2 meses, fue devuelto a su madre. Nubia no fue devuelta hasta que tenía alrededor de 7 meses debido a sus condiciones médicas. Cuando los gemelos cumplieron 2 años, los servicios de protección infantil recibieron otra llamada diciendo que su madre y su padre habían tenido un altercado doméstico. Hubo una discusión entre Víctor y Sandra, que resultó en que Sandra le arrojara un teléfono a la cara a Víctor y lo golpeara. Aunque el Departamento de Protección Infantil abrió una investigación sobre la familia, no la revisarían hasta casi un año después porque estaban muy ocupados. Cuando los agentes finalmente fueron a la casa para hacer una evaluación, encontraron que había poca o nada de comida en el refrigerador y los gabinetes, y la casa también estaba infestada de cucarachas. También se descubrió que Víctor tenía varios moretones inexplicables en su cuerpo, y Sandra había estado insultando a Nubia, que solo tenía 3 años, llamándola perra. Alrededor de la misma época, Sandra fue al hospital y le dijo al personal que había estado usando drogas fuertes. Como resultado, los niños fueron alejados de su madre y en su lugar fueron puestos con su padre Víctor. Pero tampoco se quedarían mucho tiempo con él, porque en 2004, Víctor fue acusado de abuso sexual a un menor que no estaba bajo su cuidado, y los gemelos fueron retirados de su custodia. Víctor más tarde admitiría haber jalado a una niña de 10 años a su departamento y haberle tocado la entrepierna frente a un niño de 2 años. Después de eso, Nubia y Víctor terminarían en el hogar de padres de acogida, Jorge y Carmen Barraona, quienes vivían en Miami, Florida. Se suponía que solo sería una situación temporal, ya que la tía y el tío biológicos de los gemelos estaban tratando de adoptarlos. Sin embargo, Carmen y Jorge también tenían la intención de adoptarlos. En el momento en que los gemelos fueron colocados en la casa de los Barahona, ellos también tenían a otros 2 hijos adoptivos, una niña pequeña y un niño autista. Además, Carmen tenía 2 hijos propios ya adultos, René y Jennifer. Ahora, el nuevo padre de acogida de los niños, Jorge, tenía una empresa de control de plagas, mientras que Carmen era ama de casa. Sin embargo, se decía que su relación era bastante tóxica, porque Jorge quería saber dónde estaba Carmen en todo momento. Y si ella no estaba donde él esperaba que estuviera, él se enojaba.
Solo meses después de que los hermanos fueron puestos al cuidado de la pareja, una enfermera notó que Nubia estaba faltando a muchas de sus citas médicas. Esto era porque Jorge y Carmen no querían acompañarla, a pesar de que las citas eran necesarias. Incluso para las citas a las que sí asistía, los padres adoptivos no la acompañaban. En su lugar, la enviaban en transporte médico. Ella solo tenía 4 años en ese momento. Por todo esto, la enfermera que notó que Nubia faltaba a tantas citas, recomendó que no se permitiera que Jorge y Carmen la adoptaran a ella y a Víctor. Luego, en 2005, Nubia se acercó a una maestra en la escuela y le dijo que su padre había estado abusando sexualmente de ella. Cuando se llamó al DCF para investigar, asumieron que ella estaba hablando de su padre biológico. Por lo tanto, la investigación no se llevó a cabo y se cerró el caso. En febrero de 2006, el personal de la escuela llamó nuevamente a Servicios de Protección Infantil después de notar moretones en la barbilla y el cuello de Nubia que sospechaban eran resultado de maltrato infantil. Así que se ordenó a los Barahona que llevaran a la niña a una cita con el equipo de protección infantil del Departamento de Salud en Miami, pero no se presentaron hasta una semana después. Para ese momento, la mayoría de los moretones de Nubia ya habían desaparecido, y los médicos que trabajaban para el Estado estuvieron de acuerdo con los padres de acogida en que las lesiones debieron haber sido solo por una caída accidental. Un año después, en marzo de 2007, los servicios de protección infantil fueron llamados una vez más. Esta vez, las autoridades escolares reportaron que Nubia estaba nerviosa, inquieta, se estaba volviendo bastante delgada y a menudo olía a orina y heces. Con frecuencia se quejaba de tener hambre y robaba y acaparaba comida de otros estudiantes. Las maestras de Nubia también notaron que sus zapatos, su cabello, su mochila y su ropa siempre estaban sucios. Además, le dijeron al DCF que tanto Nubia como Víctor tenían problemas dentales y parecía que nunca se cepillaban los dientes. Estas denuncias fueron investigadas, pero la madre y el padre adoptivos de Nubia insistieron en que los rasguños, el hambre y el mal olor eran resultado de sus condiciones médicas. Carmen le dijo a una trabajadora social que Nubia había nacido intersexual, es decir, que nació con genitales tanto masculinos como femeninos. Ella insistió en que eso era lo que causaba el mal olor. Sin embargo, eso no era cierto. Y aunque lo fuera, no estoy segura de cómo eso podría causar el olor a orina y heces. Eso no significa que no puedas limpiarla adecuadamente. Pero al final, el DCF les creyó a los padres adoptivos y la investigación se cerró. Sin embargo, Nubia seguía faltando regularmente a sus citas médicas. Una vez que sí fue, le dijo al doctor que tenía miedo de que algo malo le fuera a pasar. También dijo que quería acabar con su propia vida. En ese momento ella solo tenía 7 años. A los padres de crianza de Nubia se les dijo que ella necesitaba recibir terapia porque el doctor creía que estaba deprimida, pero nunca lo hicieron. Nubia también faltaba frecuentemente a la escuela. Entre noviembre de 2005 y febrero de 2006, ella había faltado un total de 17 días completos. Una vez, su madre adoptiva Carmen le dijo a la maestra que la familia iba a ir a Disney World, pero Nubia nunca habló sobre el viaje. Luego hubo una vez que Nubia se orinó en los pantalones mientras estaba en la escuela, y cuando la maestra dijo que iba a llamar a Carmen para que trajera un par de pantalones nuevos, Nubia empezó a entrar en pánico. Le dijo a la maestra: «Mamá me va a pegar con sus zapatos en la planta de los pies». Luego se encerró en el baño y comenzó a llorar histéricamente. En otra ocasión, la niña le contó a su maestra sobre un sueño que tuvo, y Jorge estaba en él. Los edificios estaban en llamas, él estaba disparándole a la gente, y luego le disparó a ella. Los funcionarios de la escuela dirían que, a pesar del abuso y la negligencia que Nubia y su hermano enfrentaron, nunca tuvieron problemas de conducta. Eran amigables, populares y siempre sonreían de oreja a oreja mientras estaban en la escuela. Nunca te imaginarías lo que estaba pasando en casa. En mayo de 2009, Jorge y Carmen adoptaron oficialmente a Nubia y Víctor. Esto fue a pesar de que el tutor ad litem de los niños y los funcionarios de la escuela testificaron que no creían que fuera lo mejor para ellos. Los Barahona habían comenzado el proceso de adopción en 2007 y casi de inmediato se encontraron con la resistencia del tutor ad litem de los niños, Paul Newman.
Los padres adoptivos afirmaron que Newman, cito, estaba actuando a sus espaldas e interviniendo injustamente en el proceso de adopción. Newman los había estado acusando de negligencia, pero según Carmen y Jorge, esto solo se debía a que tenían conflictos personales. Así que los padres adoptivos le escribieron una carta al entonces gobernador Charlie Crist, describiendo cómo estaban criando a sus hijos con amor, como cualquier madre y padre lo harían. Poco después, Newman fue removida como tutora ad litem de Víctor y Nubia sin explicación. Y poco después de eso, la adopción se finalizó. La jueza que dictaminó sobre el caso se basó en gran medida en la evaluación de una doctora, la cual afirmaba que lo mejor para los niños era ser adoptados por los Barahona, porque ya habían creado un fuerte vínculo con ellos. Pero poco después de que se finalizó la adopción, los funcionarios de la escuela volvieron a llamar a los servicios de protección infantil. Esta vez, Nubia había perdido más peso y parte de su cabello. Pero de nuevo, los padres adoptivos afirmaron que se debía a su condición médica y a la medicina que tomaba para ello. Así que, una vez más, la investigación se cerró. En 2009, la casa donde vivían Víctor y Nubia había cambiado, y los vecinos decían que empezó a parecer una fortaleza. Una cerca alta de madera rodeaba la parte trasera de su propiedad, y una reja metálica electrónica fue instalada en la parte delantera. Grandes arbustos ocultaban la puerta principal de la vista de cualquiera. Se habían instalado cámaras de vigilancia, y ahora había letreros que decían, «Cuidado con el perro». Alrededor de abril de 2010, parecía que Jorge podría estar teniendo problemas, ya sea con su salud mental o con las drogas. Se había vuelto muy paranoico y a menudo se preocupaba de que alguien irrumpiera en su casa. Luego, en el verano de 2010, los Barahona decidieron sacar a Víctor y Nubia de la escuela y empezar a educarlos en casa. Probablemente debido a las muchas quejas que los servicios de protección infantil habían estado recibiendo sobre ellos. El 10 de febrero, la nieta de 6 años de Carmen, Alessandra, le contó a su terapeuta una información muy impactante. Dijo que tenía un secreto familiar, que era que Nubia y Víctor estaban siendo atados en la bañera durante horas y horas. La terapeuta de la niña entonces contactó al DCF con esta información, y una agente llamada Andrea Flarey fue enviada a la casa de los Barahona para investigar. Andrea fue recibida por Carmen, quien le dijo que Jorge y los gemelos en realidad se habían mudado, pero eso no era cierto. Y la cosa es que Andrea nunca revisó el interior de la casa. En vez de eso, simplemente llenó su papeleo diciendo que Víctor y Nubia estaban a salvo y que notificó a la policía sobre la situación, ninguna de las cuales era verdad. Luego, el 12 de febrero, la hermana de Jorge, Laura Barahona, dijo que Jorge y Víctor llegaron a su casa. En ese momento, ella no había visto a su hermano en casi 3 años. Jorge le dijo que él y Carmen se habían separado y que ahora no tenía dónde quedarse. Laura notó un corte en el labio de Víctor que parecía bastante profundo, pero él dijo que solo se había caído y se lastimó. Más tarde, Laura notó marcas en las muñecas de Víctor como si lo hubieran atado. Cuando luego le preguntó a su hermano Jorge dónde estaba Nubia, él le dio varias explicaciones diferentes. Primero, dijo que ella se perdió porque habían estado en un motel cuando de repente salió corriendo de la camioneta. Luego decía que ella estaba bien y en casa con Carmen. Todo esto preocupó a Laura y llamó a su otro hermano y le pidió que contactara a los servicios de protección infantil. Y aunque lo hizo, una vez más no se hizo nada. Mientras tanto, Jorge y Víctor se habían ido de la casa de Laura y nadie sabía a dónde habían ido. Laura intentó todo el fin de semana encontrar a los gemelos, pero fue en vano. El lunes 14 de febrero de 2011, alrededor de las 5 a.m., un operador de asistencia vial de Florida Road Ranger notó una camioneta Toyota roja estacionada en el acotamiento de la Interestatal 95 en dirección norte entre Palm Beach, Lakes Boulevard y la calle 45 en West Palm Beach. Cuando vio que la camioneta seguía ahí 2 horas y media después, llamó a la policía. El Departamento de Bomberos y Rescate de West Palm Beach acudió al lugar y encontraron a Jorge Barahona, de 53 años, en el suelo y a Víctor, de 10 años, en la cabina de la camioneta. Ambos estaban conscientes, pero Víctor estaba sufriendo convulsiones. Su cuerpo había sido cubierto con algún tipo de químico y tenía quemaduras graves por eso. La caja de la camioneta, que era del negocio de control de plagas de Jorge,
Estaba llena de recipientes de plástico que contenían químicos, algunos sin etiqueta. Se encontró que uno de los recipientes sin etiqueta contenía algún tipo de ácido, y los bomberos que habían sido llamados al lugar se preguntaban por qué una empresa de control de plagas tendría ese químico. Víctor y Jorge fueron llevados a hospitales diferentes para ser atendidos por sus heridas. Víctor sufrió reacciones internas graves por la inhalación de vapores tóxicos en la camioneta y tenía quemaduras químicas en gran parte de su cuerpo. Los doctores además encontraron varias lesiones previas en él, incluyendo una clavícula rota, un brazo fracturado, cicatrices en los glúteos y el abdomen bajo y marcas de cuerda en ambas muñecas. Lo habían golpeado tan fuerte que una cicatriz antigua que tenía de su cirugía de paladar hendido se volvió a abrir. Increíblemente, el pequeño terminó recuperándose, y el 2 de marzo de 2011 fue dado de alta y colocado en un hogar de acogida terapéutico. Debido a la gran cantidad de productos químicos que se encontraron en la parte trasera de la camioneta de Jorge, se llamó a un equipo especializado en materiales peligrosos para limpiar. Y mientras descontaminaban la escena, harían un descubrimiento aún más perturbador. En la caja del vehículo, dentro de una bolsa de basura negra, había restos humanos. Más tarde se identificó que pertenecían a Nubia, de 10 años. Su cuerpo había sido cubierto con varios químicos, incluyendo pinol, gasolina, cloro líquido, tabletas de cloro y drano. Una autopsia concluyó más tarde que Nubia había muerto como resultado de un traumatismo por objeto contundente. Mientras aún estaba siendo tratado en el hospital, Jorge fue arrestado y acusado de homicidio en primer grado, intento de homicidio y abuso infantil. Él afirmó que Nubia había muerto en su casa de Miami solo unos días antes, pero no quiso decirles a los detectives cómo. Supuestamente, Jorge se había alterado tanto por la muerte de ella que condujo hasta el condado de Palm Beach con el plan de quitarse la vida prendiéndose fuego. Dijo que eligió el acotamiento de la I-90 y 5 porque ahí podrían encontrarlo más fácilmente. Según el padre adoptivo, le había dado a Víctor unas pastillas para dormir. Luego, con la cabeza del niño en su regazo, se echó gasolina sobre la cabeza. Después de eso, intentó encender un encendedor, pero dijo que no pudo hacerlo porque no quería lastimar a Víctor también. Sí, claro. Cuando la policía le preguntó por qué Víctor tenía heridas en el cuerpo, él afirmó que debieron ser solo por la gasolina que le salpicó. Cuando la esposa de Jorge, Carmen Barahona, fue llevada a declarar, afirmó que no tenía idea de lo que estaba pasando en su propia casa. Según ella, Jorge y ella llevaban 6 meses separados en ese momento, lo cual era una completa mentira. Nunca se habían separado. Carmen les dijo a los detectives que su esposo era muy celoso, que a menudo la acusaba de tener aventuras y que trataba mal a los niños. Dijo que hubo varias ocasiones en las que llegó a casa y encontró a Víctor y Nubia atados con cinta y en la esquina. Jorge la amenazó con matarla si alguna vez le contaba a alguien sobre eso. Después del arresto de Jorge, Carmen rápidamente solicitó el divorcio y pidió la custodia de los 3 hijos restantes. Sin embargo, se le negó. Cuando los investigadores fueron a hablar con Jorge de nuevo, él tenía una historia diferente. Esta vez les dijo que tenía que castigar a Víctor y Nubia, porque estaban tratando de envenenarlo a él y a sus hermanos con veneno para ratas. Sí, esa realmente era su historia. También dijo que Nubia intentó envenenarlo unos días antes poniéndole aceite para beber a su refresco. Así que, como castigo, les ató las manos y los pies con cinta adhesiva y los hizo sentarse en la esquina. Jorge también dijo que a veces los ponía en el baño. Sin embargo, según los otros niños de la casa, eso no es todo lo que hacía Jorge. También les pegaba, golpeaba y pateaba a los gemelos. Los amarraba con cinta adhesiva y los hacía quedarse de pie en la esquina o en la bañera durante horas. A Nubia y Víctor solo se les permitía comer aproximadamente una vez a la semana, y muchas veces Jorge les daba medicamentos para dormir o pastillas para la alergia para que no se defendieran mientras los castigaba. Ahora, Alessandra, la nieta de Carmen, la que le había contado a su terapeuta sobre el maltrato a los gemelos, dijo que a veces los gemelos los mantenían en el baño durante días enteros.
Cuando estaban atados, solo les soltaban las manos para que pudieran comer. La niña, además, dijo que solo les daban leche y pan para comer. Cualquier sobra de la cena de la familia se la daban a los perros en vez de a los niños. Cuando Alessandra le preguntó a su abuela por qué era así, ella respondió: «Es todo lo que se merecen». Alessandra también veía a menudo que obligaban a Nubia y a Víctor a desnudarse y caminar en círculos alrededor de la sala, y a ella la obligaban a mirar. La niña después le contó a los investigadores que una vez vio a Jorge intentar ahogar a Víctor y que le había atado una cuerda al cuello para intentar estrangularlo. Alessandra había visto a Jorge abusar sexualmente de Nubia y él le había hecho lo mismo a ella. La niña afirmó que Jorge hacía que todos los niños jugaran al doctor y se tocaran entre ellos. También hubo una ocasión en la que presenció a Nubia desnuda en la cama con Jorge. Según se informa, Alessandra se sintió amenazada por su abuela para que guardara silencio. Dijo que tanto Carmen como su madre Jennifer le dijeron que no le contara a nadie los secretos de la familia. Si lo hacía, se metería en un gran problema. Aparentemente, el hijo adoptivo autista de 11 años de Jorge y Carmen también intentó contarle a un investigador del DCF sobre un secreto familiar. Esto fue poco antes de la muerte de Nubia, pero Carmen simplemente lo desestimó diciendo que tenía un bajo nivel de funcionamiento y lo sacó de la habitación. Después del descubrimiento del cuerpo de Nubia, Alessandra, de 6 años, fue retirada del cuidado de su madre Jennifer y puesta al cuidado de su padre. Luego, el 5 de marzo, Carmen Barahona fue arrestada. Fue acusada de homicidio en primer grado y múltiples cargos de abuso infantil y negligencia. Fue detenida sin derecho a fianza. Andrea Fleury, la trabajadora social del DCF que fue enviada a la casa para investigar los reportes de abuso, fue puesta en licencia administrativa. Cuando fue a la casa de los Barahona el 11 de febrero para revisar a Nubia y Víctor, nunca entró. Si lo hubiera hecho, habría descubierto que los gemelos estaban siendo sujetados dentro de la bañera. Andrea fue despedida permanentemente después. Una vez que la casa de la familia Barahona fue registrada tras la muerte de Nubia, los detectives tomaron varias muestras de ADN de las paredes de un dormitorio y del comedor, objetos manchados de sangre, ropa, toallas, rollos de cinta americana y la cabeza de un trapeador. Víctor, quien estaba en un hogar de acogida después de su estancia en el hospital, poco a poco empezó a contarle a su madre de acogida sobre el abuso que había sufrido a manos de Carmen y Jorge. Le contó que Jorge le tapaba la boca con cinta adhesiva, le daba puñetazos en la cara, lo golpeaba con un trapeador y lo ataba en varias posiciones que sentían como tortura. En un momento, dijo que Jorge también le había rapado la cabeza a él y a Nubia. Hubo otra ocasión en la que le pegó los ojos a Víctor con superpegamento y lo obligó a comerse una cucaracha. Como ya había dicho, tanto Víctor como Nubia a veces eran encerrados en el baño durante días seguidos. Otras veces, como castigo, los ataban y los metían en los botes de basura y reciclaje afuera. Víctor dijo que le echaron salsa picante en los ojos, la nariz, los oídos y la boca. Cuando las manos de Nubia estaban atadas, a veces era con alambre, y muchas veces ese alambre le cortaba la piel. Así que Jorge la hacía sumergir sus heridas en cloro-clorox, y a veces también en Pinsol. Según Víctor, Carmen sabía que Jorge abusaba de ellos, pero ella hacía la vista gorda, aunque a veces ella participaba maltratándolos verbalmente. Luego, el 11 de febrero, Víctor dijo que vio a su hermana Nubia por última vez. Estaban atados y desnudos dentro de la bañera, cuando de repente Jorge entró y llevó a Nubia al dormitorio. Víctor podía escuchar a Jorge golpeando y pegándole a su hermana durante mucho tiempo después de eso. La niña gritaba y lloraba, pero cuando se quedó en silencio, Víctor supo que estaba muerta. 3 días después de que lo arrestaron, Jorge intentó quitarse la vida ahorcándose en su celda. Sin embargo, no tuvo éxito. Más tarde intentaría lastimarse de nuevo y fue llevado al hospital para una tomografía computarizada. Luego, cuando lo regresaron a la cárcel, lo colocaron en la unidad de salud mental. Jorge y Carmen fueron acusados formalmente de 18 cargos, un cargo de asesinato en primer grado, 8 cargos de abuso infantil que resultó en gran daño corporal, un cargo de negligencia infantil que resultó en gran daño,
6 cargos de negligencia infantil sin gran daño, un cargo de negligencia infantil sin gran daño corporal y un cargo de mutilación de un cadáver. Ellos enfrentaban la pena de muerte si eran declarados culpables. En febrero de 2020, Carmen se declaró culpable de asesinato en primer grado y de múltiples cargos de abuso infantil agravado. También aceptó testificar en contra de Jorge como parte de su acuerdo de culpabilidad. Sin embargo, como Jorge aún no ha ido a juicio, sí, 15 años después de la muerte de Nubia, todavía no ha ido a juicio. Su sentencia ha sido aplazada hasta que termine su cooperación con los fiscales en el caso contra Jorge. Si no coopera completamente, todavía podría enfrentar la pena de muerte. En abril de 2017, Víctor Barahona recibió $3.75 millones como parte de un acuerdo con el Departamento de Niños y Familias de Florida. La agencia admitió haber manejado mal el caso Barahona y dijo que el departamento no había prestado atención a muchas señales de alerta. Sí, yo diría que sí. En marzo de 2021, Jorge fue atacado por otros 5 reclusos mientras dormía, pero solo resultó con algunas lesiones en la cara. El funeral de Nubia se llevó a cabo el domingo 27 de febrero de 2011 en la Iglesia Luterana San Pablo, en Boca Ratón, Florida. Casi 3 docenas de personas asistieron al servicio. Gracias por escuchar la historia de Nubia hoy. Es muy angustiante saber que los servicios de protección infantil estuvieron en la casa de Barahona el mismo día que Nubia murió. Si la investigadora, Andrea, hubiera hecho bien su trabajo, tal vez habría podido salvar a la pequeña. No es que ella fuera la única culpable en esta situación, ya que hubo muchas personas que pudieron haber hecho más por Nubia y Víctor. ¿Qué opinas de esto? Si te gusta el True Crime y quieres que te lo cuente yo, entonces no olvides darle clic al botón de suscribirte aquí abajo. Y activa también las notificaciones. Así sabrás cuando suba un nuevo video, lo cual ocurre al menos 2 veces por semana. Gracias por ver A Wicked World Today. Hasta la próxima, cuídate. Adiós. Gracias a todos los patrocinadores de A Wicked World. Ahora hay aún más de A Wicked World en Patreon, así que échale un vistazo en patreon.com/awickedworld o usa la aplicación de Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarnos de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las fallas de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para una historia que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo electrónico a awickedworldtruecrime@gmail.com.